Entonces, vamos a tratar de aprovechar y pues desafortunadamente tenemos que pasar rápido por muchos de ellos. Son muy importantes, son los que piensa primero la gente cuando uno dice que es parasitólogo, piensan sobre todo es en, en estos parásitos intestinales, las amibas. Entonces ya vamos a ver qué es una amiba y vamos a ver otros que también vamos a encontrar allí. Entonces, voy a mostrar esto, es el último estudio de parasitismo intestinal que se hizo en Colombia. No es representativo de la población colombiana, eh, solamente se escogieron los apartados que uno encuentra condiciones muy difíciles. Y ustedes ven ahí, por ejemplo, que se seleccionó la isla de San Andrés, territorios insulares, los se llaman así. Cinturón árido pericaribeño, o sea, todo lo de La Guajira, la Sierra Nevada de Santa Marta, el Chocó, Magdalena, Orinoquía, la Guayana, que tiene ya frontera con Brasil y con Venezuela, Amazonía, Norandina. Entonces, eh, es, no es representativo de todo lo que pasa en el país. Entonces, como pues la importancia de estos parásitos o el parasitismo intestinal es en población que vive en situaciones desfavorecidas en esta población. De todos modos, a pesar de que normalmente los mintos en esta población, o tradicionalmente, más que normalmente, tradicionalmente es la que se encuentra en mayor proporción, pues resulta que aquí ya vamos viendo cómo va ocurriendo este cambio. Y aparte de la Sierra Nevada de Santa Marta, donde se reporta 42% de ustedes ven que en otros sitios está incluso por acá está 2%, la Orinoquía 0,2%, la Guyana, en Amazonía hay 58%, el promedio nacional es 11%. Pero los Ascaris lumbricoides son los famosos gusanitos que van a ver con el doctor Castaño, las lombrices, son las más frecuentes de los geohelmintos en todo el mundo y son las que están más asociadas a las condiciones de pobreza y de desfavorecidas socioeconómicamente. Y otros, todos estos que están acá, amiloide, enterobios y menolepis, todos son elementos que, como les digo, en la población urbana ya son minoritarios. Y que incluso ya en estas poblaciones, que es población aislada, ya empezamos a ver los protozoos, y estos sí son los protozoos, Entamoeba histolítica, Giardia, Cryptosporidium y Blastocystis. Ahí ustedes ven el promedio nacional de entamoeba histolítica dispar. Ya vamos a ver por qué uno no puede decir si es histolítica. 17%, Giardia lamblia es 15%, Cryptosporidium 0,5%. Vamos a ver que en población urbana es diferente. Y blastocisis intestinal. Bueno, entonces vamos a hacer este resumen de lo que vamos a ver. Como les digo, pues es una clase desafortunadamente tenemos mucho tiempo y nos toca tomar todos estos parásitos y sintetizar la información. Pero ustedes ven allí, por ejemplo, todos estos están relacionados con enfermedades en humanos eh, de varios tipos. Entonces, flagelados, como vimos en el caso de los kinetoplástidos, como Leishmania y Trypanosoma, pues tienen flagelos y así es como se movilizan. En el intestino tenemos todos estos flagelados, Giardia, Diantomoeba, Quilomastis, Tricomonas, Enteromonas, Retomonas intestinales. Pero en realidad de todos esos, pues el más importante por su frecuencia es Giardia. Los otros, pues incluso no se consideran patógenos o más bien comensales. Eh,
Se han reportado algunos casos de diarrea con Diantamoeba fragilis, pero no se consideran patógenos. De ahí el único que se considera patógeno es Giardia, ya lo vamos a ver en detalle. Lo mismo con las amibas. De todos esos que ustedes ven ahí, Entamoeba histolítica, Entamoeba dispar, Entamoeba coli, Harmani, Endolimas nana y Odamoeba busli, todas son no patógenas excepto Entamoeba histolítica, que es la que produce amibiasis. Cuando ustedes oyen hablar de amibiasis, se están refiriendo a Entamoeba histolítica. Sin embargo, ya vamos a ver que Entamoeba histolítica ha reducido muchísimo en todo el mundo. Solo los países y aquí en nuestro país ya los estudios que hemos hecho, solamente es alrededor del 1% se le encuentra en Tamoeba histolítica, que ya no es el problema que era antes. En cambio, hay unos nuevos que aparecen que se llama los apicomplexa, que son el Cryptosporidium parvum o intestinales, hay dos especies, ya las vamos a ver, y estas en este momento sí son parásitos importantes que además los médicos no están eh, tomando en cuenta. Y ocurre ciclospora, aunque en ciclospora la realidad nosotros no hemos encontrado mucho acá. Sí sabemos, y ustedes van a oír en Estados Unidos un problema serio que produce en los mejores restaurantes, los que hayan ido a Estados Unidos, allá en restaurantes muy famosos les dan brotes de ciclosporidiasis. Y vamos a ver cuál es el problema con él. Y isospora es mucho menos frecuente, pero también eso sí pueden producir también diarrea. Pero de todos ellos, el más importante es Cryptosporidium parvo. Luego aquí están los Microsporidium, pero los Microsporidium en un inicio se pensaban que eran protozoos, por eso no los vamos a ver en este curso. Simplemente los menciono acá de que pues también se encuentran en el intestino y son importantes en inmunosuprimidos. Y pues ya sabemos que son hongos, es como se clasifican actualmente. Y por último está el blastocystis, de ese sí vamos a hablar y es el principal parásito intestinal que más se encuentra en todo el mundo por su frecuencia. Y pues aunque inicialmente se consideraba no patógeno, ya vamos a ver que efectivamente sí produce síntomas y ustedes lo van a ver muy frecuente en su consulta. El día de mañana, cuando estén haciendo consulta médica, van a encontrar blastocystis hominis necesariamente porque es muy frecuente. Bueno, entonces vamos a pasar a ver entonces cada uno de ellos. Ahí lo único es que la mayoría de ellos pasan de quiste a trofoide, forma resistente en las heces, y el trofozoito, pues la forma que produce síntomas, la replicación activa. Tienen ciclos monoxenos, peroxenos, ya vamos a ver cada uno de ellos. Y no olvidar, no solamente, por ejemplo, tricomona, no solamente hay tricomona hominis o que se encuentra en el intestino, también se puede encontrar y lo van a ver con el doctor Castaño, él les va a hablar de tricomona, sobre la tricomona, pero es una enfermedad de transmisión sexual, se encuentra en el tracto urogenital. Aunque también se puede encontrar en intestinal y producir diarrea. Y al Trichomonas tenax, que se encuentra en cavidad oral, y en Tamoeba gingivalis en cavidad oral. Entonces, en realidad, no solamente en las cavidades intestinales, bueno, todo el tracto digestivo se puede encontrar en la boca, que aquí les mostré Trichomonas, en Tamoeba gingivalis. He hecho estudios con los odontólogos y pues son necesarios para mantener la Entamoeba gingivalis, el equilibrio en la flora bacteriana de la boca. Y entonces, cuando se desequilibra y empieza a crecer mucho Entamoeba gingivitis, sobre todo si no hay buena limpieza de la cavidad oral, entonces puede estar asociada a síntomas, pero en realidad cumple un papel más de flora de la cavidad oral y que mantiene un equilibrio con la bacteriana. Son los desequilibrios los que llevan a que haya problemas por uno
de estos protozoos, no solamente en la boca, sino también en el intestino. Por eso a veces lo relacionan de entamoeba con síntomas de diarrea. Es porque hay la flora bacteriana. Bueno, vamos a hablar de entamoeba histolítica, que es la más conocida y que ustedes van a oír cuando hablan de amibiasis, están hablando de entamoeba histolítica. La diferencia con la entamoeba dispar, posible diferenciar al microscopio. La entamoeba histolítica se encuentra en todo el mundo, solo del hombre, hasta ahora, aunque se ha reportado en perros, pero la realidad es que solamente se encuentra en el hombre. Y es lo que se llama un patógeno facultativo, o sea, la gran mayoría, el 90% de las personas que tienen entamoeba histolítica no tienen síntomas, solo el 10%. La gran mayoría pues tiene síntomas leves o es asintomática y como les digo, solo el 10% tiene infección severa invasiva del mundo. Este es el número de personas que pueden estar. Como les he dicho, esto ha venido cambiando dadas los cambios en la flora intestinal, incluidos los protozoos. Es una infección muy antigua, descrita desde la época de Hipócrates en cuanto a los síntomas que produce, que es la disentería amibiana. Hasta 1873, ahí ya empezó a ser ya identificado y hasta el año 25, ya desde esa época, Brom, un francés, propuso que eso era. Existían dos tipos de amibas, porque ya empezaban a ver que había unas que estaban asociadas con muchas personas, tenían entamoeba histolítica y otra como que les parecía más pequeñita y la llamaban minuta o dispar, y entonces resultó que pues en realidad son dos especies diferentes, son igualitas al microscopio. Hasta el año 1961 se pudo cultivar en un cultivo axénico que es axénico. Pues ojalá, se está entrecortando. Cambio de red. Ustedes me dicen cambio de red. Por favor, doctor, sería excelente. Nos Está vamos muy a lento Google Meet todo. otra vez. Sí, por favor. Muchas gracias. No- Nos vamos a Google Meet. Espérenme, a ver, yo. Bueno, por favor me dice si ya me oyen mejor, cambié de red. ¿Oyen mejor o cambiamos a Google Meet? Pues yo sí oigo mejor, pero pues no sé mis compañeros. Tiempo en que volvemos a organizar. No sé, ustedes dirán. Díganme a ver si ya están viendo y la voz está mejor o no. Sí, doctor, se escucha mejor. Seguimos acá entonces. Sí, doctor. Bueno, si no, cualquier problema me vuelven a decir y nos cambiamos. Acá en la historia de cómo se supo que entamoeba histolítica pues era una especie diferente a dispar, y eso realmente solamente se logró cuando se pudo cultivar el cultivo axénico, que quiere decir que es libre de bacterias. Cuando usted cultiva un coprológico, pues ahí van bacterias, es muy difícil eliminar esas bacterias
y fue todo un proceso hasta ese año que lograron hacer libre de bacterias y tener solo el amiba. Y a partir de eso empezaron a hacerle análisis primero enzimáticos, entonces una técnica que se llama el simograma y se hacían análisis isoenzimáticos, es decir, se miraban las actividades de unas enzimas, las características de unas enzimas, pues allí empezaron a ver que efectivamente entre histolítica, que era la patógena, y la dispara, había esas diferencias, pero realmente ya se pudo comprobar definitivamente fue cuando se hizo el secuenciamiento de genes y allí definitivamente pues fue posible demostrar que eran dos especies diferentes. Por eso en el 97 la OMS aceptó la nueva especie. Y hay un médico que se llama William Petrie, parasitólogo muy reconocido que él describió, un internista, él es el que hace los capítulos sobre amibiasis en la medicina interna de Harrison. Búsquenlo. William Petrie. Él describió la molécula de cina, que es el factor de virulencia de entamoeba histolítica, es un real factor de virulencia. Entonces, entamoeba histolítica está el genoma completo en 2005, tiene 23 millones de pares de bases, 14 cromosomas muy repetidos, secuencias intergenes cortas, y se han identificado 9.938 genes. Estos parásitos han ido evolucionando por lo que se llama un fenómeno de pérdida secundaria de genes. Entonces hay unos genes que se van perdiendo y eso hace que adquieran sus características particulares. Asimismo, por la transferencia lateral de bacterias. O sea, adoptan. Esa es la historia de la evolución de los organismos, incluidos nosotros mismos. Entonces, en clasificación es supergrupo Amebozoa, primer rango Entamoeba, segundo rango Entamoeba. Las amibas pues no tienen una organelo de flagelo, se movilizan es por pseudópodos, o sea, son organismos que su pared es muy flexible, móvil, y pues ahí hay un grupo grande de todas estas protozoas. Entonces ahí en Tamoeba hay dos especies, está la endolimas, que nosotros tenemos endolimas nana, que es comensal, y Amoeba, de esas y Amoeba bushli, en el intestino grueso. Entonces lo que habíamos hablado en la primera clase, pues que ya sabemos con toda la información que tenemos que casi que son muy importantes, no podemos vivir sin ellas porque si eliminamos van a crecer unas bacterias que van a producirnos enfermedad, inflamación y infecciones. Entonces son muy importantes las amibas. Asimismo, pues otros grupos de bacterias y mantener ese equilibrio. O sea, no es una cuestión de que lo uno o lo otro. Eso es nada de pensamiento dicotómico, lo que llamamos ese pensamiento. El pensamiento el de la vida es un pensamiento complejo que toma muchas direcciones y en la cual entendemos cómo los seres vivos pueden sobrevivir gracias a su interacción con otros organismos vivos, incluidos organismos microscópicos. O sea que ahí vean que para como médicos tenemos que entender que al contrario de cuando se descubrió el mundo microscópico, que eran causa de enfermedades, pensábamos que eso era la causa de enfermedad y teníamos que eliminarlos. Resulta que no, que si eliminamos mucha de esta flora, lo que producimos es más enfermedad. Ya sabemos, por ejemplo, en la obesidad tiene que ver mucho esa flora intestinal. Entonces, es mejor cada vez que vamos conociendo más la diversidad de la flora eh, que nos habita, pues entendemos mejor su papel en el papel de salud y enfermedad. Entonces, en ese sentido, aquí estas entamoebas, pues la histolítica es la que produce enfermedad, pero las otras no. Ni dispar, ni entamoeba dispar, ni Harmani, ni entamoeba coli, ni entamoeba Polecki, ni Moscowski, ni gingival. Todas las especies de entamoebas, como ven, es muy variada. Algunas que es más en animales, pero que ocasionalmente pueden estar en el hombre, como Polecki, como Moscowski.
Y Noskowski, pues ya vamos a ver, es igualita a entamoeba histolítica y dispara. Entonces ya les voy a mostrar acá cómo son, cómo cambian en su ciclo de vida. Es muy sencillo, quiste y trofozoito, son las únicas formas diferentes. Pues la de malaria y de toxoplasma son de pronto más, sí, son más complejas, pero estas no, estas solamente pasan de quiste. Yo siempre les pongo, trato de guardar algunas en inglés porque ustedes deben familiarizarse con muchos términos, cómo se escriben en inglés. Entonces están los dos fenómenos, enquistación, esquistación. Entonces, enquistación, cuando ese trofozoito se vuelve entonces un quiste y eso pasa dos rondas, two rounds of nuclear division, quiere decir que pasa dos divisiones nucleares. Ahí forma cuatro núcleos, que vamos a ver qué es lo que distingue el quiste de entamoeba. Y la esquistación es cuando se rompe esa pared, cis wall disruption, quiere decir que se rompe la pared del quiste y ahí empieza ya, se dividen, pasa de 4 a 8 y ya vemos los trofozoitos. Los trofozoitos son las formas de división activa. Esos son los que dan los síntomas en el caso de entamoeba histolítica. Se alimentan de bacterias. ¿Qué es lo que ocurre? Vamos a ver que en el caso de histolítica, ella lo que pasa es que se sale del y se va para otros lados, se vuelve invasiva. Entonces aquí vemos formas del trofozoito, es el típico de la amiba, y el quiste sí es una pared quística fija, rígida, entonces son formas vegetativas que llamamos o en reposo, las formas de resistencia y ahí quedan y se excretan al medio ambiente y así se transmiten a otras personas. ¿Qué síntomas nos produce la amibiasis? Pues todos, yo no sé si los que han oído lo de la amibiasis, pues va a dar una diarrea, que puede ser muy severa y se parece a un cólera, al cólera producido por Vibrio cólera, entonces se le da el nombre de disentería amebiana, o sea, es una diarrea que no para. Y puede llevar a una colitis fulminante, se pueden morir por la diarrea o porque se perfora. Como les decía, el caso, estamos hablando de estos síntomas, es por entamoeba histolítica. Y entamoeba histolítica tiene esa característica de que invade. También, bueno, puede producir úlceras perianales, puede producir enfermedad intestinal. Entonces yo les digo, tuve un compañero cuando estaba estudiando medicina, tuvo su acceso hepático amibiano. Entonces eso puede dar, claro, puede dar a los médicos, puede dar ese acceso hepático amibiano, pero pues eso les cuento que acá en el Quindío había prácticamente desaparecido y empezó el turismo y volvieron a aparecer casos. Entonces, en los últimos años, con el aumento del turismo, se ha vuelto a ver accesos hepáticos amibianos en el hospital, que antes ya se han dejado de ver. Más raro es que puede ir hasta el cerebro o tener úlceras genitales y cutáneas. Bueno, entonces vamos a ver aquí una de las características ahí que está en inglés, ulcer with raised borders, ¿qué quiere decir? Úlcera con bordes levantados. Es lo que llama flask shape ulcer, o sea, es la úlcera en ojal de botón. Lo vamos a ver y usted puede encontrar los trofozoitos en los bordes de esa úlcera. Cuando la úlcera es envuelta por ese material, se forma es envuelto por toda esa respuesta inflamatoria y se convierte en un granuloma, se forma lo que se encapsula y se llama ameboma. Un acceso amebiano pues envuelto, la pared trata, o sea, nuestra respuesta inflamatoria lleva para protegernos, envuelve donde están esas amibas para que no se diseminen y se forma como un tumorcito lleno de amibas. Eso a veces se puede encontrar durante... y acá les muestro es cómo pasa por la circulación porta al hígado y del hígado puede pasar al pulmón. Cuando eso ocurre, eso es mortal en la gran mayoría de casos. Tuve un paciente, estaba en el internado y ahí pasó el acceso hepático, se pasó al pulmón y falleció. Más raro es que puede ir hasta cerebro. Eso sí es muy raro. Muy pocos casos.
Eso ocurre pues por una extensión directa de lesiones del intestino o por diseminación hematógena. A ver entonces las características, les voy a mostrar fotos de esas úlceras y cómo ocurre esa invasión. Eh, como les decía, solo el 10% desarrollan esto. De hecho, nosotros les decía, hemos encontrado, usted puede encontrar 10% con lo que llamamos al microscopio, no se puede dar. Entonces, ustedes como médicos deben saber si un bacteriólogo le reporta entamoeba histolítica y solo hizo examen por microscopio, es un error. Porque usted al microscopio no puede distinguir entre entamoeba dispar o histolítica. Entonces, hay muchos errores. Entonces, por eso como médicos tienen que saberlo. ¿Por qué? Porque no pueden tratar a una persona porque tiene un dispar. Dispar es 10 veces más que histolítica. Nosotros encontramos 10% de personas con complejo entamoeba histolítica dispar, no se sabe cuál es. Cuando aplicamos pruebas específicas para histolítica es solo el 1%. Entonces es como dice allí, una relación 10 veces más de dispar sobre histolítica. Histolítica es mucho menos frecuente. Antes era más frecuente, ahora es menos. Y de esos que tienen histolítica, solo el 10% desarrollan el acceso hepático. O sea que no es realmente muchas personas, afortunadamente, pero sí, si hay una amibasis intestinal, puede ser muy grave. Y esto depende con esa capacidad de virulencia que tiene histolítica la dispar. Aquí vemos las diferencias tanto en cultivo, ustedes lo que ven ahí en esa tabla, comparar criterios, cultivo in vitro, dispar, usted lo puede crecer en cultivo con bacterias, mientras que histolítica solo en axénico. Eh, Aunque es dispar, pues obviamente también puede crecer en axénico, ¿no? Pero en cambio histolítica no puede crecer en cénico, no lo puede usted crecer. La otra característica es que la aglutinación con cavalina A, ese con A es con cavalina A, que es un fito, eso viene de las plantas y aglutina, eh, usa unas lectinas y hace que se peguen las células entre ellas. Entonces, ustedes ven ahí que pues histolítica sí aglutina con cavalina A, mientras que dispar no. Tienen resistencia al complemento entamoeba histolítica, los factores de complemento. Y lo que les decía que inicialmente se utilizó, pues ya no se utiliza porque ya tenemos las técnicas moleculares que se llaman los simodemas, que son esos sistemas enzimáticos, entonces se llaman dispar, es del simodema 1 y 3, mientras que histolítica es del 2. Los epítopes allí que se hablan, que son numerosas diferencias antigénicas, por ejemplo, los epítopes GAP, que son las proteínas de superficie que se pueden encontrar y con anticuerpos monoclonales específicos uno puede distinguir entre dispar histolítica. Y finalmente, secuencias de ADN diferentes. Entonces, hay 2% de diferencia si uno compara las secuencias de ADN de dispar con los de histolítica. Y las sondas, hay sondas específicas para cada uno de ellos. Eso es lo que llaman sondas B133 para dispar y P145 para histolítica. Aquí vemos esto que es la famosa úlcera. Yo no sé si están viendo, ojalá me pusieran en el chat si están viendo la flecha. Cuando yo les señalo, eh, esto es una úlcera y acá en el fondo es el tejido necrótico. Esto es un colon, y ahí entonces lo abren y es lo que vemos entre esas vellosidades del colon y acá hay otra bolsa. Hay otras como más chiquitas, ¿no? Hay otras más chiquitas, pero estas ya están necrotizadas y es el material con sangre, que es el chocolate, le dicen así los patólogos. Y si nosotros nos vamos al microscopio, vean acá empezamos a ver esos quistes de histolítica que están ahí, están en el fondo de esa úlcera. Es la úlcera, por eso se dice en botón de ojal, porque
amplia aquí en el fondo y más pequeña acá hacia el exterior. Y si vamos con un microscopio electrónico de barrido, aquí las vemos en detalle. Entonces ustedes ven, estas son las entamoebas, estas son las amibas que producen la amibiasis. Pues aquí no las vemos, aquí lo que queda es el material necrótico, aquí sí las alcanzamos a ver. Entonces esas se están invadiendo, todas estas están invadiendo, y verlas acá. Es un proceso que necesita unas enzimas, unas proteasas y vamos a ver otras proteínas. Aquí están. Una que se llama, bueno, están las proteasas de cisteína, está el amebopor, que esas son canales de iones, y esta lectina que les decía que es similar a la que se encuentra en plantas, que son moléculas de adhesión y aquí que se unen a la galactosa, es ese azúcar allí. Entonces, esta de esa lectina, es la misma adhesina, se le da el nombre, es la que se usa para distinguir histolítico de disparo, que este es el factor de virulencia. Aquí lo vemos, es una proteína de superficie, esto es como actúan las proteasas de cisteína, o sea, y acá es un ameboporo, lo que tratan de mostrar acá. Entonces, esta amoeba histolítica expresa muchas proteasas de cisteína, tiene 6 genes de proteasas de cisteína. Vamos a ver en detalle ese ameboporo, que es esa proteína que forma canales de iones en las paredes de las células. Cuando usted las compara, eso lo vamos a ver en biología molecular, y ojalá guarden esto para el próximo semestre, cuando vean biología molecular, si Dios quiere conmigo, lo vamos a ver. La diferencia entre a nivel de estructura secundaria, entonces las estructuras secundarias de moléculas son del tipo hélice alfa o las hojas beta, en este caso son hélices, y resulta que si usted compara, es una estructura secundaria que es diferente. Cambia un aminoácido de E por una P y resulta que aquí pasa a ser una hoja. Y eso es lo que hace que tenga menos actividad la proteína de dispar, 80% menos que de histolítica, por un cambio en una estructura secundaria. Entonces, por ahora los médicos tenemos que conocer de biología molecular para entender patogénesis, para conocer y poder proponer tratamientos o entender cómo se están produciendo enfermedades. En este caso, en este parásito, pues el cambio en un solo aminoácido hace toda la diferencia. Aquí resumen todos esos factores, pues los que producen esos canales en los ameboporos. Aquí están como estos ligandos de galactosa y pues otras proteínas que pueden servir, pero realmente la más importante, porque ustedes vieron ahí, si se inhibe esto, se inhibe la virulencia del parásito. Entonces, esta adhesina es la más importante en esa virulencia, que es la que le permite invadir. Es una máquina de invasión. Entonces, vamos a ver ya qué ayudas diagnósticas utilizamos. Entonces, hay que utilizar el análisis de las heces. Aquí esto es una tomografía y ustedes ven, esto es el acceso hepático. Este es el hígado, ustedes lo ven, ya recuerden su anatomía de la forma del hígado acá. Y en la mitad dan esto, un acceso esto más radiopaco, pues ahí ven, pues en tomografía se llama denso, entonces ahí electrodenso, entonces ahí está el acceso. Este es un quiste y este es un trofozoito. Aquí está al microscopio con un colorante. Entonces, el trofozoito. Ah, bueno, la única manera, eso sí les advierto, que un bacteriólogo puede decir que hay una infección por histolítica usando solo el microscopio es si observa un trofozoito con glóbulos rojos en el interior. Eso se llama eritrofagocitosis. Eso les va a salir en el examen. Tienen que saberlo, todo médico tiene que saberlo. ¿Cómo diagnostica usted una amibiasis por entamoeba histolítica al microscopio? Se observa trofozoitos con glóbulos rojos en el interior.
porque esa característica es única de entamoeba histolítica, fagocita glóbulos rojos. Entonces, eso, ahí sí el bacteriólogo puede decir que es una entamoeba histolítica. Pero por lo demás, mirando solo el trofozoito, el quiste, por las apariencias, el tamaño, la forma, no puede saber. Aquí lo vemos. Ustedes ven el trofozoito prequiste que solo tiene un núcleo y luego ya los cuatro. Puede ser o histolítica es para moscosca. Entonces no puede distinguirlo al microscopio. Entonces, cuando un bacteriólogo observa quiste, solo puede decir, o incluso trofozoitos que no tienen glóbulos rojos, solo puede decir que es complejo entamoeba histolítica dispar. Así lo tiene que reportar. Y uno hace la correlación con síntomas, ¿no? Para saber si se trata o no. Entonces, miren ustedes ya con Cole y con Harman y Odamoeba, ya hay unas características que sí permiten hacer, miren acá Cole, pues tiene 2 núcleos en el prequiste, muchos más núcleos en el quiste. Harmani también con el tamaño, aunque tienen los mismos núcleos, uno utiliza una coloración que se llama el azul violeta y él le permite uno distinguir Harmani de histolítica dispar. Ese es un diagnóstico, eso lo saben hacer los bacteriólogos, entonces ustedes también tienen que saber cómo se hace esa distinción. Y Adamoeba, pues que sí tiene vacuolas acá, entonces eso lo distingue. Por esa razón, el microscopio, ustedes ven ahí la sensibilidad, que es la capacidad de identificar casos, el máximo es 60%, y la especificidad, que es muy importante, que es decir que es histolítica, miren que es 50% máximo, entre 10 y 50, o sea, no le permite a uno distinguir. Eso es casi como lance una moneda al aire, 50%, cara o sello. Mientras que detectar adesina le da una especificidad mayor al 90%. Lo mismo la PCR específica y ese PCR generalmente lo que hace es justamente ampliar si tiene el gen de adesina o no. Aquí vemos anticuerpos antiadesina que se usan en la prueba de detección de antígenos. Entonces usted tiene un pocito, que son las placas de ELISA. ELISA es el inmunoensayo. Y acá tiene un anticuerpo antiadesina. Entonces usted coloca la muestra del coprológico. Si hay histolítica, hay esa adesina. Lava. Entonces si no hay adesina, pues no, eso se va a lavar y luego coloca un anticuerpo, un segundo anticuerpo antiadesina. Si hay adesina, pues esto se va a quedar fijado y este anticuerpo ya va con se le coloca lo que llama un anticuerpo secundario y da un colorante. Si no hay adesina, esto se lava. Entonces, cuando se coloca el sustrato, no va a haber color. Ese es el principio de inmunología, no sé quién les va a hablar de inmunoensayo, pero es la manera de hacer una prueba inmunoenzimática. Esta es la prueba, que es la prueba comercial, pues hay varias empresas, pero esta es la que más se encuentra. El problema efectivamente es que el costo es muy alto. La resumen de todas las pruebas que existen, el TechLab. Ustedes ven ahí a William Petri, él sigue trabajando mucho en este tema. Las pruebas que permiten distinguir histolítica de dispar, las otras no distinguen, pues. El tratamiento se hace con el famoso metronidazol. Entonces, hay otros, pero pues, que hay que usar el de elección, el primero es metronidazol. Pues yo siempre aprovecho para contarles, pues, que del fenómeno antabús. El fenómeno antabús, y por esa razón, que dicen, si estoy tomando antibiótico, no debo tomar. No todos los antibióticos tienen ese problema. Pues eso uno lo usa y lo usan mucho los papás para que los muchachos no vayan a ir vea que no vaya a tomar nada porque usted está tomando antibiótico. Pero en realidad es si usted toma metronidazol. El metronidazol, la principal indicación, si son estos parásitos, hay otras infecciones por anaerobios, pero esta es la más importante indicación, es el metronidazol. Entonces, mientras usted tome metronidazol, no puede tomar alcohol. Y de hecho, el metronidazol se utiliza como tratamiento para el alcoholismo. Porque si usted llega a tomar alcohol
mientras está tomando metronidazol, pues le da un dolor de cabeza que nunca va a olvidar. Eh, Ese es el tratamiento más importante y pues esto está relacionado pues con lavarse las manos, la diarrea del viajero. Si usted va a un sitio y aquí hubo un profesor alguna vez que se fue de viaje y regresó, yo lo tenía ahí al lado cuando vi que estaba como con una fiebre, se nos desmayó, se llevó al hospital y era una amigas. Entonces, tiene que ver con esos viajes a sitios donde el agua no está bien tratada. Esto desde que haya agua bien tratada, no hay problema. Ya vamos a ver qué otro panorama es con estos que vamos a empezar a ver. Nos toca pasar muy rápido, qué lástima, no hay como mucho tiempo. Me hubiera gustado de pronto que si tienen preguntas, pues si quieren las van haciendo en el chat. Entonces, vamos a pasar a esto porque tienen que hacer la conexión. Todas estas protozoos e infecciones tienen que ver mucho con el tratamiento del agua. Pero resulta que el agua que es buena, digamos entre comillas, pues la que es tratada, no elimina estos que les voy a contar, que son Giardia, Cryptosporidium, Cyclospora y Blastocystis. No les hablo de sarcocistis. La sarcocistis solo lo vamos a mencionar, no tiene mucho interés, digamos, epidemiológico, es muy raro la infección de sarcocistis. Afortunadamente, pero pues, en Europa se puede encontrar, pero acá no, la verdad es muy raro, excepcional. Esos son casos para reporte de parasitólogos. Entonces, no, lo que ustedes realmente tienen que saber, pues ya vimos sobre todo en la práctica médica, amibiasis es muy importante, pero en la actualidad, los protozoarios patógenos de mayor importancia, por eso nuestro grupo de investigación ha trabajado mucho en ellos, son Giardia, Cryptosporidium y Blastocystis. Ciclospora estamos empezando a trabajarlo, pero la verdad no hemos encontrado hasta ahora, ya llevamos varios años detrás del ciclospora, no hemos encontrado, pues puede ser buena noticia, de pronto nos falta mejorar los métodos diagnósticos, pero pues hasta ahora en realidad no hemos encontrado. En cambio, Yard de Cryptosporidium sí, y Blastocystis sí que sí. Entonces, esto vamos a entrar más en detalle, cada uno de ellos tiene mucha importancia epidemiológica. Giardia en algún momento fue el más patógeno protozoario más, primero desbancó yo diría que en los años 90 desbancó a perdón, a Entamoeba histolítica de los primeros lugares. En la actualidad está desbancado por Blastocystis en todo el mundo. Y Giardia lo mismo pasa que está en todo el mundo. Vemos la historia. Lamb él es de República Checa, lo describió y por eso se llamó inicialmente Giardia lamblia. Entonces ustedes van a encontrar en los libros toda la discusión, Lamblia, Giardia duodenalis o Giardia intestinalis es el mismo protozoario, es el mismo parásito. Actualmente se pueden usar los dos. Yo les cuento que a veces en los parasitólogos se discuten mucho de esto, pero la realidad es que a mí me ha tocado mediar en esas discusiones y el consenso es ya que se puede usar duodenalis o intestinales para hablar de la yardia que está en el hombre, que ustedes la ven ahí, yardia duodenalis en el hombre, pero también la pueden encontrar, la pueden usar intestinales. Hay otra yardia que es de pájaros, se llama yardia, y otra que se llama agilis, que es en anfibios. Y pues en realidad uno no los distingue al microscopio, eso es de especialistas, es complicado, pero básicamente es porque uno lo encuentra en un hospedero y le dice, ese, si lo encontró en un ratón es muris, si lo encontró en un anfibio es agilis y ya. Em, ya vamos a ver entonces, Giardia lamblia tiene unos complejos que de esos complejos, pues cuando estamos hablando, ¿qué pesa? Pues lamblia ya no lo llaman así, ya eso sí de sueto, eso ya no sé, es duodenalis o intestinalis. Eh,
Pero Giardia duodenales intestinales, vamos a ver que hay unos complejos y hay unos de esos complejos que es en animales y no en el hombre. Sin embargo, potencialmente pueden llegar al hombre. Y eso cada vez se encuentra en descripciones de tal complejo que está en el hombre, pero bueno, ya les voy a mostrar esto. Entonces vamos a seguir hablando de Giardia, que ya Giardia, pues igualmente todos estos protozoarios tienen secuenciados sus genomas, 95% son secuencias cortas. Algo característico de Giardia es que le faltan organelos como las mitocondrias. Entonces es lo que se llama un parásito amitocondriado. O sea, el prefijo A es sin, o sea, mitocondria. Entonces, ¿cómo obtiene energía? Entonces han encontrado unos organelos que son los que le dan esa energía. Son y esos les permiten, son únicos a ellos, entonces son los que les dan energía, o sea, no tiene mitocondria. Antes se pensaba que era que nunca había tenido mitocondria, pero ya sabemos, por eso les hablé de pérdida secundaria. En el camino evolutivo perdieron la mitocondria, ellos la tuvieron, pero ya no la tienen. Y el otro problema con Giardia es que a pesar de que es un eucariote, no se ha demostrado el ciclo sexuado, pero tiene secuencias relacionadas con ciclo sexuado. Entonces, hasta ahora nadie ha demostrado que tenga sexuado. Es del supergrupo Escabata, primer rango metamónada, segundo rango diplomanadida, y se agrupa con los Hexamitidae, que son los que tienen 6 flagelos y tienen son simétricos. Es decir, ya lo vamos a ver es un organismo, dos mitades iguales. Les decía, al microscopio es muy difícil diferenciar entre diferentes giardias, depende de dónde lo encuentre uno, entonces para uno poder diferenciarlos tiene que usar microscopía electrónica. Aquí les muestro Citashi, que es de aves, giardia de hurones, lo mismo que ya les mostré el Muris o el Agilis, lo mismo. Llegar. Bueno, acá ya les resumo lo que les conté, les había adelantado. Entonces, ustedes pueden encontrar ocodenales, intestinales, lambria. Entonces, se quedó como, pues ahí algunos dicen mejor duodenales, pero también se puede usar intestinales. Ya la variación dentro de Giardia intestinales se pueden cruzar, como les di la definición de especie, o sea, es la misma especie, pero tienen diferencias a nivel molecular, de secuencias de su ADN. Entonces, eso también lo han hecho por simodemas o por proteínas, pero pues ahora con las técnicas moleculares, pues es la que más se usa. Entonces, hay varios autores que les dan diferentes nombres a esto. Yo los traigo acá resumiendo por si de pronto encuentran por ahí que hablan de uno, del otro. En realidad, pues ustedes ven ahí polaco, belga, según Nash 1, 2, 3, genotipo A1, A2B, pero pues el ensamblaje. Ustedes habíamos hablado en Toxoplasma que eran grupos clonales, que ya no se habla de eso, ya se hablan más pues, de haplotipos. En Plasmodium se habla más de, sí, de grupos clonales. ¿Cuál otro parásito vimos? Aquí hablamos, ya vamos a ver en criptosporidios se hablan de agrupamientos. Aquí hablamos de ensamblaje. Eso sí es cuestión de como darle un nombre a los tipos de cepas, llamémoslo así. Pero son maneras de agrupar poblaciones de parásitos. Pero ¿eso qué importancia tiene? En Trypanosoma, que también vimos las DTU. Y pues o genotipos, eso es más general, genotipos. Yo les estoy hablando, por favor no me vayan a enredar con eso. Son diferentes términos que se usan para hablar de grupos de parásitos
¿Qué es lo interesante de esos grupos, siendo de la misma especie, es que tienen características epidemiológicas, es decir, que se transmiten mejor en ciertos ecotopos? Ecotopos son características ambientales de regiones o de poblaciones que tienen que ver, ya sea si hay animales que lo están transmitiendo, como vimos en el caso de tripanosoma, o si es más como en el caso de unos tripanosomas, que es más en regiones urbanas. En este caso de Giardia también ocurre de acuerdo a ciertas especies animales y si es más en el humano. Entonces, todo esto es para finalmente resumir. Lo que ustedes sí tienen que saber es que en el hombre tenemos los tres tipos de ensamblaje de Giardia, que son el A1, el A2, el B. De ahí para abajo son en animales. Entonces ahí viene toda una cuestión de zoonosis, si la Giardia es zoonosis o no. Entonces hay algunos ensamblajes que ustedes ven que el A2 es solo de humanos, mientras que hay otros que sí se ven sobre todo en el perro, que es el animal más cercano al hombre y que de hecho, pobre perro, no es que nos lo transmita, sino que nosotros se lo enfermamos a los pobres perritos. De hecho, los cachorritos, los que tengan perros chiquitos, pues se pueden enfermar de una yardia que ustedes le transmitan. Entonces, por eso hay que desparasitarse, no al perrito, sino a uno. A veces uno piensa siempre, no, voy a desparasitar al perrito para que no me infecte al niño. Y resulta que es al revés. Hay que desparasitar al niño para que no infecte al pobre perrito. El caso de Yardi es ese. Es más grave para el perrito que para el mismo niño. Ya vamos a ver en Yardia cuál es el problema. El problema de Yardia en humanos es sobre todo en poblaciones desnutridas, desfavorecidas. Ya vamos a ver. Bueno, pero esto es, pues ojalá estas historias les sirvan a ustedes para entender por qué a veces es necesario hacer estas distinciones de tipos de cepas o tipos de poblaciones de parásitos, por ese interés que tienen en epidemiología, en algunos en patogenicidad, como vimos también en toxoplasma, y en bueno, entonces Yardia está en todo el mundo, como les decía en su tiempo. ¿Si están oyendo o no? Me dicen si se está interrumpiendo. Sí, doctor. Yo tenía, qué pena doctor interrumpirlo, es que tenía una pequeña pregunta. En Sí, este caso de que usted nos habla de que se puede transmitir a los perros, ¿esos perros que se infectan podrían funcionar como un factor transmisor a otros niños, por ejemplo? claro, sí, pues eso es un intercambio de flora entre nosotros y los animales y nuestras mascotas. Es lo que eso sí, sí es así. Pero no es solamente de las mascotas, porque nosotros como médicos es normal. Siempre estamos pensando es que el animal es el que nos transmite, pero vemos poco que el hombre también puede transmitir a estos animales. Y sí, Listo. es una circulación, claro, la zoonosis, todo, claro, claro. Por eso hay que tratar a ambos, hay que desparasitar a ambos, a los niños, a los animalitos. Sí, Muchas gracias, doctor. bueno. Entonces, vamos a ver. Entonces, es el principal patógeno humano intestinal, pero yo les digo que esto ya, pues ustedes ya les toca que yo les hable directamente. Blastocistitis es el patógeno intestinal, que hasta ahora se había considerado, pues yo ya pues puede que encuentre colegas que digan que no, que todavía falta pero nosotros ya hemos avanzado mucho en esto, yo ya he visto muchos pacientes y yo les voy a decir, blastocistitis puede ser patógeno o ya vamos a ver, en blastocistitis son subtipos, en este caso, Giardia, pues que hablamos los ensamblajes, eh, durante un tiempo fue el principal patógeno intestinal, pero ahora definitivamente desbancado por el blastocistitis. Eh, Aunque, como les digo, pues hay esa controversia, es bueno que sepan que hay controversia. En países en vías de desarrollo, pues es mucho más la yardiasis. También es una causa, así como la diarrea del viajero tiene muchas causas, ¿no? Ya les conté de la amibiasis intestinal, tamoeba pero también yardia. Pues yo les digo, cuando estaba chiquito, no le daba yardia cuando viajaba. Eso sí era fijo. Y todo tiene que ver con lo del agua. Eh,
por ejemplo, la prevalencia puede ser en niños. Bueno, entonces ya vamos a ver que en los niños es mucho más frecuente entre los 2 y 4 años, y luego uno adquiere inmunidad y ya al adulto no, prácticamente no le da yardias. Es raro, pero en el adulto ya no le da. Criptosporidium también pasa un poco lo mismo. em, bueno, estos son estudios que se hicieron, pero eso, miren que va cambiando los conceptos, por eso yo lo que les hablo a ustedes ahora no es lo mismo de lo que yo hablaba hacía 10 años en el curso. Esto que les es actualizado con nuevos conocimientos, tanto en la cuestión de la epidemiología, de la patogenicidad, de cómo va variando también todos los factores que son responsables de esto. Y esto, bueno, es que ya vamos a ver, yo les hablé del perrito, las mascotas, pero resulta que Giardia y Cryptosporidium también lo transmiten los bovinos. Entonces, uno de los fenómenos que hemos visto acá en el Quindío es que la cuenca del río Quindío ustedes se van allá a Cocora, hay muchos potreros, hay muchos ganados y esos contaminan con Cryptosporidium y Giardia. Por eso, los principales patógenos intestinales vienen es por el agua tratada. O sea, el agua que tomamos en Armenia tratada con cloro trae esto, trae Giardia y Cryptosporidium. Hemos trabajado mucho con las empresas de agua. De hecho, los estudios que hicimos acá son los que han hecho cambiar la legislación de calidad del agua. Los parásitos ya deben ser vigilados en los acueductos. Esto no se hacía. Entonces, todo esto que les estoy contando, como se dan cuenta, son conocimientos que han venido cambiando. Yo cuando llegué a empezar a dar clases de parasitología, pues todavía no teníamos toda esta información y todos los trabajos que hemos hecho, porque esto que les estoy hablando son trabajos que hemos venido haciendo y lo que les estoy contando, pues hace parte de ese conocimiento nuevo. Y aquí ustedes lo ven, la yardia, pues eso a uno nunca se le olvida parasitología por la yardia. Hay unos que le dicen carita como una viejita, pero tiene su carita o un extraterrestre. Ustedes ven los ojitos, aquí en la mitad que está el cuerpo parabasal, de ahí salen los flagelos y la boquita. Entonces, si uno lo ve, es como una cara de un humano. Y acá está en otra coloración. Esta coloración le permite a uno distinguir mejor. Acá es otra coloración. Acá lo vemos en diagrama. Hay un quiste, ya vamos a ver, ese quiste parece un granito de café. Y este trofozoito, pues aquí ustedes lo ven ya en detalle, le salen los flagelos de esa mitad. Y estos cuerpos medios, que son los que le dan la forma de la boquita. Entonces, sí, tiene esa cara de humano. Tiene, como vimos en amiga, lo mismo, quiste y trofozoito, pero hay uno intermedio que se llama esquistozoito. Y por eso, una característica de Giardia es que él se aloja en el duodeno, por eso se llama Giardia duodenalis. Entonces, cuando el quiste uno se lo toma en el agua o en un alimento, también puede ser, llega del estómago al duodeno, las sales biliares hacen que ese quiste suelte estos esquistozoitos, pero eso no dura nada, un segundo, y ahí ya pasa a trofozoito. ¿Qué pasa en el trofozoito? Es como ese trofozoito, entonces se pega, y ya vamos a ver, tiene unos garfios, se pega a la vellosidad intestinal del duodeno, y ahí no lo saca nadie. Metronidazol, ya vamos a ver, es el único que lo saca. Entonces, ahí ustedes ven los ojitos que son núcleos en realidad. Y acá en el centro, pues esos nucleolos, estos cuerpos medios, y esto que está acá, que son los flagelos que salen de ahí de la mitad entre los ojitos, pues de los núcleos. Entonces tiene dos núcleos, por eso se llama hexamitidae. ¿Por qué? Porque ustedes pasan una mitad y la mitad de un lado es igual a la otra mitad. Nosotros también somos simétricos. Pero tenemos dos ojos, dos brazos, dos piernas. Entonces ese estrofozoito de ahí, esa yardia no, tiene su cuento. Bueno, entonces los quistes
tienen de 11 por 6 micras. Yo les cuento cuando la profesora Yolanda, que fue la que nos daba parasitología, les cuento que la clase de parasitología era ponernos a dibujar. Entonces uno dibujaba todo esto. Ya, hasta ahora yo me prefiero hablarles de la epidemiología y contarles las experiencias y como lo práctico y que ustedes, ese es el fin principal de todos de estas clases con ustedes, es porque pues claro, esto lo encuentran en los libros, pero pues por eso les hago las clases, porque hay información que cambia que no está en los libros y porque además les puedo contar de experiencias y de trabajos que hacemos. Pero la clase para citología antes ponerse a hacer dibujos, porque claro, ella era bacterióloga y veían era en el microscopio, eso es muy bonito, ¿no? Ver todos estos animalitos, son animalitos microscópicos, son animales porque son eucariotes. Todo lo que sea animalia es eucariotes. Entonces ahí vemos qué es lo que hace que pase de quiste a trofozoito, es la exposición a ese pH allá en el duodeno. Entonces aquí vemos que cuando uno quiere en el cultivo que esos quistes se vuelvan trofocitos, le pone ácido y ahí logra que salgan. Y ahí le aumenta el pH, entonces se enquistan. Entonces con esos cambios de pH uno puede... Bueno, acá es lo que les decía, usted coge vea la llave de acá, que les digo, esto es como una ventosa. ¿Qué es una ventosa? Eso que se usa para pegar los vidrios, lo mismo. Entonces, si usted coge la mitad de este bichito, y miren aquí la parte anterior, y esto es eso se agarra, tiene un garfio ahí, parte del citoesqueleto de la yardia, con esto se adhiere, y esto es lo que cubre esta excreción anterior, con esto se pega ya, usted no la saca, muy difícil tratar la yardia. Entonces, si usted lo mira por debajo, por debajo, pues, eso se llama disco subtorio. Y véanlo acá. Estas son las vellosidades del intestino delgado. Y acá se pega, miren los garfios, cómo se introducen entre esas vellosidades. Usted no la saca de ahí, muy difícil de tratar. Entonces, ¿qué problema tiene? Bueno, entonces, claro, se transmite en las heces, tiene que ver mucho con higiene personal, obviamente y los que no se bañan bien las manos y eh, se van a tener este problema. Y bueno, lo que habíamos hablado ahí de la zoonosis, pero no vamos a discutir, ya hablamos de esto. Pero entonces, ¿qué es importante? Si ustedes, a ver, a ver quién me responde. A ver, ¿quién me responde? ¿Dónde se absorben las vitaminas o los ácidos grasos? ¿En qué región del intestino ocurre eso? Díganme ahí en el chat. A ver, uno que se atreva. Ustedes recuerden la En el fisiología. yeyuno, ¿no, doctor? Perdón, ¿Cómo? sí, en el yeyuno, ¿no? La parte Sí, de entonces principalmente. el duodeno y el yeyuno, por eso es que las sales biliares ayudan a la absorción de grasas. Entonces, como esto se llena mucho de yardia, no dejan absorber grasas. Entonces, una de las manifestaciones clínicas típicas que ustedes van a encontrar en los libros, y por eso Yardia le encanta a los gastroenterólogos, es porque produce un síndrome de mala absorción. Entonces, produce un síndrome de mala absorción y produce las famosas heces grasosas, que sale, como no se absorben, las heces van a salir llenas y flotan en el baño. Entonces, ese es uno. Ya acordaron de la semiología. Entonces, una característica de Yardia es que puede tener ese tipo de manifestación clínica. Ahora, los niños más pequeños, como no tienen todavía inmunidad, la Yardia, la primera vez que se infecta, pues les va a dar mucha diarrea. Por eso es mucho más severo y donde más le ponemos cuidado son los niños entre 2 a 4 años, los que empiezan a ir a las guarderías.
en las guarderías allá se infectan. Eh, Algunas personas les puede dar un poquito de fiebre cuando es muy grande. Y ahí está, pueden haber síndromes de diarrea intermitente en algunas personas, flatulencia, porque pues como no deja absorber grasas ni se acumulan gases, pues hace unas flatulencias características. Pues, pero hay muchas personas que no tienen síntomas, entonces solamente el 50%, la mayoría pues, pueden ser asintomáticos, eh, y entre 35 y 45% tener esos síntomas. Entonces aquí viene lo que, vea, por eso me gusta en inglés, para que ustedes se familiaricen, no me haga como algunos estudiantes que les cogen aversión al inglés, los traumatizaron en el colegio con el inglés. Y no, tienen que dominar el inglés, no que el inglés los domine a ustedes. Entonces, aprendan, es to lose, unas heces pues sueltas, eh, que no llegan a ser diarrea, esteatorrea, que son esas heces, esteatorrea, que son heces grasas, la mala absorción, y puede llevar a deficiencias, por eso les pregunté, ¿qué se absorbe allá en el intestino delgado? Vitamina A, B12, folatos, y también puede haber intolerancia a lactosa, es una causa de lactosa es tener yarda. Entonces, siempre pedir el coprológico. Problema es que como es en el duodeno, en el intestino alto, entonces a veces no salen en el coprológico, y entonces hay que usar otros métodos que vamos a ver. Entonces, uno de esos métodos, bueno, aquí ya les resumí todo esto que acabamos. Vean acá cómo se ve la yarda con coloración, unas coloraciones con hierro. Eh, bueno, y entonces, pero les cuento que nosotros cuando hemos hecho estudios en niños, de hecho, en hogares de bienestar, no lo encontramos asociado a diarrea. Pero en cambio, sí con moco en heces, o sea, produce una respuesta inflamatoria. Esa es una manera de, siempre los niños que tienen yardia hacen esa inflamación y hacen ese moco en heces, que tiene que ver con todo esto que les estoy contando, limitan la absorción de grasas y bueno, hay una respuesta inflamatoria, que es ese moco en el coprológico. Entonces, de hecho, en una revista que quedé pendiente de hacer una respuesta, pero porque esto, pues claro, los que trabajamos en países tropicales lo vemos mucho más frecuente y entendemos cuál es la importancia, pero los que trabajan, por ejemplo, este es uno que trabaja en Noruega, no lo entienden, porque si ellos allá en Noruega van y hacen estudios de diarrea, no ven, no ven diarrea, no van a ver diarrea porque la gran mayoría pues son asintomáticos, los niños es pasajero, además no tienen las altas cargas que tenemos acá. Por muchas razones no ven, entonces dicen patógeno o comensal. Pues resulta que sí tiene un problema serio. Resulta que los niños que les da mucha yardia, por lo menos los que les da por lo menos 2 episodios de yardia, les voy a mostrar este estudio, los estudios más poderosos para encontrar asociación causalidad entre un patógeno y enfermedad son las cohortes longitudinales. Y este fue un estudio de casi 10 años, salió publicado en Lancet, un estudio muy grande que hicieron en Perú para saber cuáles factores influían en el desarrollo psicomotor de los niños, pues en comunidades pobres sobre todo. Ustedes ven ahí, esta línea de aquí en la mitad para allá arriba es un buen coeficiente intelectual. Esta es la prueba WIS que mide ese desarrollo cognitivo. Entonces, ese desarrollo cognitivo está relacionado con buena educación de los papás, con el tipo de escuela y los niños que pierden años, pues claro, un niño que pierde años porque tiene un problema, está asociado con eso. El grado de escolaridad, claro, stunting es los niños que están desnutridos, tienen síndromes de desnutrición crónica. Y miren, esto, a ver, esto estudió muchas cosas y esto fue lo que salió significativo. Y lo que menos esperaban era un parásito, pues buscaron varios parásitos, pero el que salió
asociado a menor desarrollo cognitivo fue Yardia. Entonces, esto es para tenerlo muy presente. No busquen Yardia cuando haya diarrea, busquen Yardia en los niños y hay siempre que tratarla porque un niño que tenga mucha Yardia va a tener menor desarrollo cognitivo. ¿Cómo se explica esto? Pues aquí acabamos de ver que interfiere con la absorción de vitaminas y las vitaminas y el hierro son muy importantes en el desarrollo cognitivo, por eso la anemia es muy importante tratarla en los niños que están durante su periodo de... Y pues nada, la yardia es uno de los problemas serios que tenemos si no se tratan y llevar a ese desarrollo. Y es algo que es silencioso, porque pues esto no es que uno haga un test de WIS a todos los niños, ni uno está asociando, pero con este que les estoy dando, ustedes quedan en la obligación, si tienen niños, de identificar que tengan yardia y tratarlo. Esto, pues, como les cuento, nosotros hemos hecho ya pues muchos estudios durante muchos años y una de las cuestiones es que el albendazol que es usado para desparasitar a todos los niños es muy bueno para almintos, pero no para protozoarios. Si se dan dosis únicas, usted lo tiene que dar por lo menos 5 días para que el albendazol tenga efecto sobre protozoarios. Entonces nosotros decimos que si aquí, además de la desparasitación masiva, que bueno, sí está bien hacerla, pero hacer unos coprológicos a los niños, esa es la mejor control de salud pública para estas infecciones, estar haciendo coprológicos, nosotros decimos por lo menos uno cada 6 meses, entonces cuando la mamá les pida un purgante, dígale, le voy a hacer un coprológico. Porque el purgante es el albendazol. Y el albendazol, si no se da suficiente, pues no nos va a tratar yardia. Entonces, mi recomendación es que en la práctica médica de ustedes, cuando vayan a tener niños, no solamente den el albendazol, el coprológico para detectar esto. El problema de yardia es que ustedes no van a verlo en un solo coprológico, tienen que hacerlo consecutivo. Y aquí está, 3 non-consecutive days, que quiere decir días con intervalo entre ellos, un día de por medio. Porque usted lo hace seguido, no lo van a ver. Tienen que verlo un coprológico seriado, pero con día de por medio, para tener más chance de verlo. Y ahí pues uno le hace coloraciones, anticuerpos, pero eso es caro. Es problema. Si usted lo ve en un granito de café, es el que usted es lo que realmente uno ve más. El trofozoito lo ve en las infecciones agudas, pero no es tan frecuente. Esto es lo que más, y pues esto es lo que es difícil. Esto sí es el trofozoito, la cara de la carita ahí, el ET, el extraterrestre. Entonces se puede hacer usando solución salina, pero miren ustedes cómo pasamos de detectar 60%, o sea, la sensibilidad de 60%, luego detectamos al 80% en la segunda muestra, pero si hacemos 3 muestras es el 90%. Por eso tiene que ser 3 muestras seriadas con un día de por medio, no seguidos. Otro método que se usa mucho en pediatría cuando tienen unos niños hospitalizados allá en pediatría, les traga una capsulita de gelatina con un hilo, se lo deja unos días y luego jala el hilo y saca la gelatina y eso también aumenta, eso se hace mucho en el hospital. Los niños con diarrea crónica, mala absorción y otro pues ya es más caro detectar el esos son, en la práctica privada es la que más se usa, pues, pero es muy... El tratamiento, como en amigases, es el metronidazol. Y el control, sobre todo, como les digo, es viendo el agua, lavándose bien las manos, hacer coprológicos de control. Metronidazol tiene una interferencia con todo el metabolismo del oxígeno, entonces les impide la respiración a los parásitos. Entonces, pues,
es el mecanismo de acción. 3 veces al día en adultos por 5 días. Lo mismo ocurre con las amibas. Tinidazol es un derivado también de los imidazoles, de esos metronidazole, y ese se da dormidazol también, pero ese se usa mucho en cirugía, pues en tratamientos de accesos hepáticos o cuando sí hacen una cirugía de evitar anaerobios cirugías intestinales. Y no olvidar el fenómeno antabús que hace el metronidazol, que ya hablé. Aquí es para mostrarles que el metronidazol pues tiene una eficacia entre el 80 y 70%, dependiendo si lo da varios días o no. Pero acá les quiero mostrar es que el albendazol, usted tiene que darlo por 5 días para que tenga eficacia, que es el que se usa para desparasitar. Y vacuna no existe sino para perritos. La vacuna puede servir, pero no es tan eficaz. O sea que la verdad, según la evidencia que hay, no está recomendado. Eso es una negocio y no se recomienda. Vamos a pasar a Cryptosporidium, ya son las 11:15. Vamos a ver, porque todavía nos falta blastocistis. Cryptosporidium, entonces lo descubrió un médico parasitólogo en el 1907. Como su nombre es como cripto escondido, no es pura escondida. Entonces, eso hay que usar coloraciones. Tiene 8 cromosomas, ya se secuenció, tiene enlaces guanina-citosina, no tiene genoma de mitocondria ni de apicoplasto, a pesar de ser apicomplexa. Y pertenece al grupo SAR, primer rango alveolata y segundo rango apicomplexa. Requieren maduración fuera del hospedero para ser infecciosos. Entonces aquí vemos las diferencias de Cryptosporidium. Entonces Cryptosporidium sí tiene algo muy particular diferente a todos los que hemos visto hasta ahora, que es como que sí, pero como que no. Casi como el chiste bueno, como que sí, pero que no, es decir, invade, pero no entra al citoplasma, se queda ahí en el borde de la célula. Ya lo vamos a ver que es un ciclo complejo. En el mismo intestino asexuado y asexuado. Y son pequeñitos, son de 5 a 7 micras. Desarrollo celular, no tienen apicoplasto y es un dolor de cabeza porque no hay un tratamiento hasta ahora, solo hay un medicamento, el anitoxanida, pero pues, vemos que no es en realidad muy eficaz. Entonces ese es un problema muy serio. Ya les voy a contar la importancia que tiene Cryptosporidium. Adicionalmente, más que complejos, subtipos o genotipos, son diferentes especies. Aquí sí son diferentes especies. En el humano son el Cryptosporidium parvum y el hominis, y también se ha reportado uno que llama el melagridis y ocasionalmente se reportan otros en humanos, pero los más importantes son parvum y hominis. Pero sí, cada uno tiene una especie diferente, eh, son más de 20 especies, incluso acá no están todos. Acá en este están todos, es como para mostrarle la complejidad que tiene el Cryptosporidium como parásito, es un complejo de especies. Aquí ven por ejemplo, pues aquí están los humanos, y entonces esos poquitos de Meleagris en humanos, pero este es ocasional, Canis, Fayeri, Scrofarum, Muris, Andersoni, pero son raros. Eso que hay un hombrecito acá es porque lo han descrito ocasionalmente. En realidad, los que son importantes son Parvum y Hominis. Eh, Parvum y Hominis eh, tienen unas características biológicas claves y vamos a ver, una es zoonótica, la otra es solo en humanos.
Vean acá todos los estadios por los que pasa. Entonces, si de acá del intestino, vamos a decir que este es el omin, sale el ooquiste, salen esporozoitos que van a invadir otras células del intestino. Y ahí pasa por esquizonte, merozoito 1, merozoito 2, y ese merozoito 2 pasa ahí sí a formas sexuadas, microgametocito y macrogametocito, cada uno en su célula, y de ahí salen esos microgametocitos que van a fecundar el macro, y de ese macro se nos forma cigote, madura, y finalmente sale el ooquiste y se repite. Pero todas esas, tanto el asexuado como el sexuado, ocurren en el intestino del hospedero, es un homoxeno que logra tener ambos ciclos en el mismo hospedero. Y acá ustedes ven, es una fotografía electrónica y ustedes ven que esto está cubierto de esta como pared de la vacuola, pero es que hace parte de la célula. Es lo que les digo de que es parásito intracelular, pero extracitoplasmático. Esa es la característica acá lo vemos todo en continuo, todos esos estadios, eh, y son bien complejos. Es Si uno quisiera decir la importancia de este parásito, es que es el principal parásito transmitido por el agua tratada. Y es un problema no solamente en países en vías de desarrollo, sino en los países desarrollados. Y ha producido unos brotes de transmisión por agua muy importantes. El más importante fue en Milwaukee, que hubo más de 200.000 personas infectadas y hubo varios cientos de muertes por criptosporidiosis. Sobre todo en pacientes que son inmunosuprimidos, producen unas diarreas que son intratables, que como les digo, solo hay un, digamos, antiparasitario que puede ser usado, pero no es tan eficaz. Pero también ahora vamos a ver, les voy a mostrar su importancia, la importancia que tiene este parásito que casi, pues, aquí ven ustedes en diferentes estudios, y pues no se daba mucha importancia. Se pensaba que pues daba diarrea en los niños ocasional y como hasta ahí. Luego cuando llegó la epidemia del VIH, pues empezó a ser un problema muy serio en los pacientes con VIH y con SIDA que tenían diarreas que eran intratables. Pero esto cambió cuando Bill Gates decidió apoyar un estudio. Para eso sirve la plata de aquellos que son filántropos, aquellos que aman la humanidad. Y él decidió dedicar la mayoría de su dinero a buscar soluciones a los problemas más serios de salud de los países pobres. Y él apoyó un estudio que era dirigido a saber las causas de diarrea. Y, oh, sorpresa, hasta pues nosotros los parasitólogos, hagan de cuenta, Condorito hizo plop, nos fuimos para atrás cuando salió esto. ¿Qué ocurre? Esto normalmente, como les decía, se pensaba que era una causa de diarrea ocasional. Para diagnosticarlo hay que hacer coloración. Si usted no pide coloraciones, por eso yo siempre sonrío cuando dicen, y lo oí de un pediatra, que vino a dar una conferencia sobre diarrea en niños y decía, no, es que Cryptosporidio no existe en Colombia. Y pues yo hice, si no sonreírme porque simplemente eso es falta de conocimiento, porque el Cryptosporidium hay que primero, si usted pide un coprológico sin coloración, no lo va a ver. Entonces, esto los médicos, si no piden una coloración específica, no lo van a ver. Adicionalmente, si usted usa técnicas moleculares, le aumenta la sensibilidad. Y oh, sorpresa, cuando usaron las técnicas moleculares, porque como esto es el estudio más grande que se haya hecho de etiología, causa de diarrea, se hizo en este estudio con técnicas moleculares, se pensaba, sí, rotavirus es la principal causa de diarrea en niños, pero cuando apareció en el segundo lugar
La principal causa de muerte por diarrea en el mundo es criptosporidium. Y esto ocurre, claro, en los países en vías de desarrollo, donde no hay buenas fuentes de agua y no sabíamos que estaba pasando. Esto no lo sabía. Es una muestra muy buena de la importancia de las técnicas moleculares en el diagnóstico. Entonces, eh, esto nos muestra por qué tenemos que trabajar en investigación. Los médicos tienen que conocer de biología molecular, porque si no, pasamos al lado de cosas que no tenemos ni idea y que decimos que no existen porque simplemente no sabemos. Entonces, este es el estudio, se llama el estudio EMS. Estos son todos los países que se estudiaron. Mozambique es lo más grande que se haya hecho. Dedicó todo el dinero y dijo, estudien con las mejores técnicas que se tienen qué es lo que está produciendo diarrea. Y, oh, sorpresa, aumenta 13 veces la mortalidad aquí en Mozambique, en Gambia 7, 5 veces en Kenia, 13 veces lo que les he dicho a los R, cuántas veces aumenta la presencia de esto, en este caso este parásito, 5 veces, 12, en todos los sitios combinados, 8 veces más de muerte si los niños tienen y no se había identificado porque no habían hecho las técnicas moleculares. Esto lo volvieron a confirmar y muestra por qué es importante eh, estudiar con técnicas moleculares y no contentarse con lo que creemos que sabemos, sino buscar más allá. Aquí están pues todos estos Cryptosporidium y esto es lo que hemos venido. Nosotros incluso antes de este estudio, del estudio GEMS, veníamos trabajando, queríamos trabajar Cryptosporidium y esto es para mostrarles, no solamente en el Quindío, es un trabajo nuestro, sino en en otras ciudades de Colombia. Usted ve acá agua de superficie, agua de la planta, en la planta de tratamiento, y vea que aparece acá. Uno, Cryptosporidium parvum, hominis, pues Toxoplasma también sabemos, Giardia, entonces el ensamblaje A, el ensamblaje B. Ustedes ven que en total 21% de las muestras están en la casa, pero acá en la planta y en la red network, que es en las tuberías, el 20%, vean, ahí tienen, pueden tener Cryptosporidium parvum, Cryptosporidium hominis, el Toxoplasma, Giardia. Entonces, eso nos muestra que sí existe y ya acabamos de terminar un estudio que nos mostró que efectivamente en niños aquí en el Quindío existe y si no, que no lo estamos diagnosticando. Hay que hervir el agua. Así sea tratada con cloro. En 29 adultos sanos les dieron Cryptosporidium parvum, acá hasta cuántos tuvieron diarrea. O sea, esto en adultos no tiene mayor problema, pero pues esto yo creo que ya hoy en día no se haría, pero en su momento lo hicieron, cogieron unos adultos humanos y les dieron varias dosis para saber cuál era la dosis infecciosa de Cryptosporidium parvum. Y si podía haber reinfección pues realmente hay buena protección con anticuerpos intestinales. En cambio, en VIH sí es un problema muy serio. Da un cuadro similar al cólera. Es terrible, es terrible. Es en una persona todo el tiempo con diarrea, es una cosa increíble. Son meses y meses. Les va muy mal con el criptosporidium. Y en niños, pues sí, la diarrea y como les digo, hasta ahora está mal identificado y pues aquí simplemente confirmar lo que les acabo de contar. Cryptosporidium hominis y parvum están relacionados con esa diarrea. El diagnóstico les decía, hay que usar Sil-Nielsen, así como el que se usa para la tuberculosis, se usa el Sil-Nielsen para colorear y acá es como se ve. Entonces, un coprológico normal, Lugol, no lo van a ver, este es chiquitico. Si ustedes lo colorean, ahí lo ven rojito, se ven bien. Estas son fotos que hicimos acá. Este es ciclospora, es más, y este es isospora, que es otro coccidio ahí que tiene esa forma así como alargadita. Esto es lo que hemos visto acá. De Cryptosporidium
Se pueden usar anticuerpos, pero no, eso en realidad lo que hay que hacer es coloreación con Sil-Nielsen. La droga que se utiliza es nitoxoxanida, pero aunque tiene mejor eficacia, pero en VIH, pero en realidad mm, eh, es muy grande y acá está todo el metaanálisis que se ha hecho. Puede reducir algo, pero queda por trabajar y pues se está trabajando mucho en eso. Bueno, sarcocistis es otro protozoario, puede producir diarrea, se encuentra mucho en animales, es mucho más frecuente en Europa, puede producir quistes en músculo. Un veterinario acá en Colombia que se enloqueció y empezó a decir que eso estaba relacionado con esclerosis múltiple, pero todo eso se ha demostrado que eran puros falsos, sesgados, realmente nada que ver. Esto produce una diarrea, es similar a isospora, y puede haber algunos casos de muscular, pero pues en realidad no frecuente. Aquí en el único estudio en un parque encontró una muestra de 1560 estudiados pues reportes muy ocasionales, pero no completamente dados. Entonces, solamente para mencionarles que existe. Y Cyclospora cayetanensis, ustedes ven ahí, hay unos que no toman el color, otros que sí. Eso es característico de Cyclospora cayetanensis. Ciclospora es otro protozoario y ella estuvo el año pasado acá en la Universidad del Quindío haciendo un curso. Es la doctora Inés Ortega. Ella trabaja actualmente en la Universidad de Georgia, es peruana y le colocó Cayetanensis en honor a su universidad, la Cayetano Heredia de Lima, Perú, como la Universidad Nacional de Colombia, la misma. Y ella fue la que describió y describió este parásito que, pues ustedes lo ven acá, es intermedio entre Cryptosporidium y Giardia en tamaño. Tiene lo mismo, pasa por todos esos mismos, como muy similar a Cryptosporidium, sexual y asexual en intestino. Eh, lo mismo que todos estos, Giardia, Ciclospora, Cryptosporidium, el Toxoplasma, son parásitos que se transmiten en el agua, son resistentes al tratamiento con cloro. Eso es lo importante. Por eso la mejor manera de servir el agua, no sirven los filtros que hay en las casas, no sirve el ozono, no los destruye. Solo sirven los filtros con microporos de 22 micras, pero pues eso no es muy usual. Y la otra característica de ciclospora es que contamina frutas y vegetales. Es un parásito muy importante en transmisión por alimentos, sobre todo las frutas. Ya les mostré estas fotos, y han unos brotes descritos de ellos. El más importante fue en este año que hizo que vetaran las frambuesas que venían de Nicaragua. Esto afectó muchísimo a los cultivadores de frutos rojos allá en Nicaragua, en Centroamérica, y a partir de esto se empezaron a hacer controles en la importación. Aquí en Colombia hubo un brote escrito por el doctor Jorge Botero, otro médico parasitólogo, profesor de la Universidad de Antioquia, en estudiantes de medicina en la cafetería. Yo he ido allá a la cafetería de la Universidad de Antioquia. Pero bueno, este caso es lo único que hay descrito en Colombia de brote de diarrea. Fue en estudiantes de medicina en la cafetería de la Universidad de Antioquia y fue por ciclo. Entonces, pues es muy difícil saber, pero generalmente son frambuesas, moras, lechuga, albahaca. Se pega ya a las hojas de esos vegetales y es muy resistente al cloro, no lo destruye el cloro, por eso se transmiten por el agua tratada. Entonces hay brotes por agua con cloro, tratada con cloro, y por estas frutas y vegetales. Esas son las maneras de uno. Bueno, y también en piscinas. Se puede esperar si resiste el cloro, claro, por piscinas. Todos esos toxoplasma, criptosporidium, todos se transmiten en las piscinas, todos. Eh, en las albercas y en el río, todo, han ocurrido brotes. Entonces, pues en realidad los más que se describe si es en los alimentos,
es la manera más frecuente y en esas frutas, en esos vegetales, y hay que hacer es control de alimentos. Lo que hacen en Estados Unidos es vigilar y estudiar los alimentos que vienen importados, examinarlos que no tengan. Este sí se trata bien, si no tiene problema. El Bactrim, el famoso trimetoprim sulfametoxazol, yo no sé si un día le irán a hacer una escultura o haremos un día una escultura de trimetoprim sulfa porque sirve no solo infecciones bacterianas, eso deberíamos ponerlo ahí en la entrada de la Universidad del Quindío, de nuestra facultad, que sea anecdótico y como algo que no, para de verdad es un antibiótico que es increíble y tiene muchas aplicaciones. Y aquí en ciclospora sirve muy bien, entonces fácil de tratar. Bueno, ya vamos a terminar, nos queda, bueno, no, yo pensé que íbamos más tarde, nos queda 40 minutos, 44 minutos, entonces es blastocisis. Eh, yo les digo, puede ser patógeno, depende del subtipo. Ya lo sabemos, ya les voy a mostrar qué hemos encontrado. Es lo que se llama un incerta sedis. No se ha clasificado definitivamente por ahora, es lo que llama un cromista, es un reino aparte. Ni siquiera sería el primer cromista patógeno por ahora a ver, en la primera clase hicimos esa distinción, ¿no? Protozoos y protistas. Lo que pasa es que este tiene parte de genes que vienen de algas y otros que vienen de protozoos. Entonces está ahí como en la mitad. Por eso se le da casi un reino aparte. Tiene unas características únicas. Por ahora se coloca allí en cromalviolata, Stramenopolis, opalinata, pero como les digo, mientras se define mejor la taxonomía, pues está ahí. Es incerta sedis, o sea, todavía no está definitivo. Y pues es similar a unos que producen algas que producen infecciones en vegetales, en tubérculos. Pero es impresionante, uno lo encuentra en todas partes, ya se van a dar cuenta, les voy a mostrar. Eh, se encuentra mucho en animales, en cerdos, en gallinas, pero en el medio ambiente uno lo encuentra, y encuentra los quistes, de esa forma, e incluso en las tuberías. Hemos encontrado las tocistas en las tuberías de las llaves de agua y usted lo encuentra. Ya vamos a ver estas formas que son las que uno ve. Estas son hay fotos que son del cultivo. Nosotros lo hemos cultivado en el laboratorio, en biomédicas, otras son de otro, de publicaciones, pero tiene esta forma de anillo. Es muy típico, eso no tiene pierde. Si uno lo ve al microscopio, ahí mismo hace el diagnóstico. Los bacteriólogos lo encuentran muchísimo. Y no, son muy característicos, tienen esa forma así, el núcleo ocupando casi todo el citoplasma. Si uno no se pierde con eso, uno lo ve al microscopio, eso es blastocistis. Y en el cultivo pasa por varias etapas, eh, formas vaculares, hay también trofozoitos, amibas. Bueno, esta es una característica, es una forma en anillo, que tiene el núcleo muy en una región de ese anillo. Eh, entonces, en todas estas formas, vacular, granular, multivacular, avacular y quística. Y pues aquí voy a mostrarles cómo pasa de esa quiste nosotros ingerimos quistes avacular, ameboide, multivacular, vacular, esto es en el cultivo, esto de acá, granular y vacular. Y esta es la que uno encuentra en heces, ve mucho esa avacular, ameboide, multivacular. Acá se repite, pues vean ahí que se ve mucho en cerdos, en roedores, en gallinas, en aves y en el agua. Entonces,
Este es uno de los estudios que hicimos. Hay algunos casos que vimos con ahí, este es blastocistis, se ven trofocitos, se ven muchos quistes y tiene, pues imagínense, acá encontramos 45%. En los últimos años es lo que más encontramos blastocistis, más que Giardia, más que complejo entamoeba histolítica de Spar y pues muchísimo más que Asca. Los factores de riesgo más relacionados son tomar agua sin hervir, agua cruda y tener, por ejemplo, cerdos. Las personas que tienen porcícolas, pues ahí se ve mucho. Esto es en China, pero acá también, aquí hemos encontrado lo mismo. Esto es para mostrarles, pues esto fue inicial, uno de los primeros que hicimos. Pero, siempre encontramos blastocistis. Relacionado, lo encontramos con, eso me llamó muchísimo la atención. Yo en esa época, eso fue en 2003, pero ¿por qué tan raro? No tenía ni idea. Con congestión nasal. Pues resulta que ya sabemos, está relacionado con rinitis. ¿Cómo les parece? Blastocistitis es una causa de atopia, de síntomas alérgicos. Ya está bien definido. Todo por estudiar. Es un parásito. Todavía hay mucho por descubrir de su fisiopatología. Interesante para todos aquellos que quieran trabajar esto. Y ya vamos a ver que está relacionado con colon irritable. Entonces es una causa de colon irritable y siempre lo hemos encontrado, es el más frecuente y claro, con agua sin hervir pues, está relacionado. Este fue de los últimos estudios de 2014 con la doctora Ángela Liliana Londoño, la profesora de epidemiología, y ahí encontramos, vean esto, en uñas de los niños, de los hermanos, de la mamá, en las mascotas, el agua del en la llave uno busca y ahí está, juguetes, teteros, agua de panela, verduras, cáscara, en todas partes está, todas partes está, es muy común. Acá está huevo, verdura, agua de panela, superficie de cocina, tetero, juguetes, todas partes uno toma muestra y ahí la encuentra. Aquí está por forma, ¿no? Eh, Vacuolar, quiste vacuolar. Ustedes ven ahí los porcentajes en cada uno de esos sitios, qué formas encontramos. No hemos sido los únicos, obviamente, en encontrar esto de la relación con el agua y pues ya les mostré. Y lo de la congestión nasal también les mostré. ¿Qué pasa? Muchos años pues decían, pero hay unos estudios que uno los encuentra relacionados con diarrea y otros que no. Entonces hay unos estudios que siempre pues dependiendo de dónde se hagan. Entonces, ¿cuál sería la razón para esto? Esto fue en Jordania y pues efectivamente ahí pues en un estudio de casos y controles produce más diarrea. Aquí les voy a mostrar algo y es que esto es en Canadá, los síntomas, diarrea y ¿qué sigue? Gas. Esta flatulencia, o sea, el abdomen inflado es una característica de cuando hay blastocistosis sintomática. Paciente les va a decir que se siente inflado. Eso es blastocisis. Háganle un coprolog que lo van a encontrar. No siempre la diarrea, sino solamente el gas. Eso yo lo veo muy frecuente en los pacientes. La dolor abdominal, la diarrea, la urticaria, de nuevo, y esto ya se ha confirmado. Y ahora ya entendemos por qué. Entonces, cuando uno analiza, si ven por qué es importante saber que existen esos genotipos, la misma especie, pero hay diferencias entre cepas o grupos de parásitos. En este caso hay un subtipo que es el 2. Ustedes lo ven ahí, está rojito, con diarrea humana. Esto lo describió Juan David Ramírez, que es un biólogo parasitólogo de la Universidad Rosario, que ha hecho los estudios más grandes con blastocisis y él fue el primero que reportó esto. Y cuando nosotros estábamos en esa época también empezando con esto, a distinguir por medios moleculares los subtipos y ya hicimos el trabajo
y efectivamente encontramos exactamente lo mismo. Ella lo hizo en varias ciudades de Colombia, nosotros lo hicimos acá en el Quindío, y efectivamente encontramos lo mismo. Subtipo 2, 12 de 15 con diarrea, mientras que el subtipo 1 fue asintomáticos, al subtipo 3 en diarrea, pero es exactamente los mismos resultados de Banda y Ramírez. O sea, lo que nos permite entender por qué algunas personas tienen diarrea, otros no, es cuál es el subtipo que lo está infectando. Entonces, aquí sí tiene mucha importancia hacer esa clasificación molecular. El tratamiento, aunque ha sido muy, bueno, es muy controvertido, pero igual, ya sabemos también cosas, aunque como les digo, queda mucho por estudiar. Pero metronidazol, 250, 750 miligramos 3 veces al día por 5, tiene un problema, que hay algunas personas que hacen resistencia. Y esto yo lo vi en una paciente mía. Este es un caso que está reportado en la revista acá del Hospital San Juan de Dios. Entonces, ¿qué le pasó? Es una paciente que vino con unos síntomas de colon irritable, el abdomen inflado, mucho malestar. Entonces tenía su gastrosistis, le empecé el tratamiento con metronidazol. En lugar de reducir, se aumentó. Yo estaba ya muy preocupado de que vea todo el tiempo que llevaba con metronidazol y nada que mejoraba. Entonces leyendo por allí dije que no, nitoxoxanida, lo cambié y eso es como dicen con la mano de Dios, vea. Se bajó ahí mismo y bajó los síntomas. Es una evidencia de que hubo resistencia al metronidazol y nitoxoxanida y esto pues ya se ha reportado. Entonces es para tenerlo en cuenta. Entonces, nitoxoxanida, a pesar de que ha sido muy promocionado como antiparasitario, no sirve para el minto, sirve para protozoarios. Tienen que distinguir entre ellos. Esto es para mostrarles, pues, de que se ha estudiado también en el agua. Estos son todos, imaginen todos los medicamentos, incluido el trimethoprim-sulfa que se han usado. Bueno, y esto es lo que hemos hecho nosotros ya para terminar de aportes en lo que está ocurriendo en el agua, y son lo que estamos encontrando y que explica que ha cambiado la flora intestinal parasitaria en comunidades urbanas, porque todas reciben agua tratada, pero este es el tema del diagnóstico. Si usted puede hacer detección con fluorescencia, lo que les mostraba con anticuerpos, que aumentan la sensibilidad, pero si usted hace con técnicas moleculares, aumenta mucho más. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Porque el criptosporidio no lo afectan los niveles de cloro, tampoco la yardia, que también es muy resistente al cloro, y el toxoplasma lo mismo. El primer estudio que hicimos fue, yo estaba recién llegado a la universidad en el 2000 y se estaba haciendo ese trabajo en post-terremoto y mi sorpresa era cuando miraron los parásitos, el más importante era Yardia. Histolítica de Spar pues se encontraba, pero cuando hicimos la prueba específica para histolítica fue solo el 1%. Entonces por eso es que yo le histolítica no, y aquí está. Los quistes de histolítica fueron detectados en 17%, histolítica de Spar, porque no sabemos cuál es, pero si le hacíamos la decina, o sea, para ver realmente la histolítica, el 0,6%. El mismo estudio otras aquí en Colombia y encuentra exactamente lo mismo. En cambio, lo que ha bajado, pues claro, todos estos que son los helmintos han bajado muchísimo. En cambio, han aumentado los de Yardia. Esta es histolítica de Spar, en otro en Cundinamarca encontraron lo mismo. Y estos son los estudios entre el 65 y el 80, cómo han bajado los helmintos, Ascaris trichura, del 65 a 1980 y el que yo les mostré al inicio de la clase, todos muestran que aumentan son los protozoos, que esto ya se los mostré, que aumenta blastocisis, tenemos Yardia,
Sí, y en otras partes del mundo empezaron, vean, desde los años 80, esto agua recreacional que es piscina. Entonces, miren que hay brotes de Giardia, brotes de Cryptosporidium parvo, Naegleria, que son las amibas de vida libre, que les va a hablar el doctor Castaño. Y esta es el agua de la llave, agua tratada con cloro. Este es el de los más grandes, véanlo acá, es el 400.000 casos. Ese es uno que hubo, 400.000 casos fueron los de Milwaukee. Pero ciclospora también, menos brotes, y Giardia, pues, o sea, los que más se reporten son Giardia y Cryptosporidium. Pero nosotros que llevamos tiempo investigando eso, el más frecuente es Cryptosporidium y luego sigue Giardia. Ascaris, bueno, cada vez y el agua de acueducto fue la que encontramos en los asentamientos post-terremoto, que era la que se asociaba con tomar agua de la llave. Ya les mostré esto de que tiene efectos sobre el desarrollo psicomotor de los niños. Entonces ahí el método que se debe usar es el 1623, pero este método es muy costoso. Entonces nosotros empezamos a trabajar para cómo un método para reducir este costo, y este fue el método que desarrollamos con la profesora Fabiana Loras del programa de biología, que ella, a partir de la idea de lo que se usaba para concentrar quistes en coprológicos, lo aplicó en agua, lo adaptó y tenemos una patente sobre este tema. Y aquí lo que uno ve en las muestras de agua, acá está Giardia, uno utiliza anticuerpos, y este es Cryptosporidium. Esto no se los ha mostrado, que es en varias plantas, en varios sitios de Colombia. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No sé. Y lo mismo Giardia en diferentes, vean que se encuentra hasta el 16, 36%, 68%, dependiendo de la planta. Vean acá, en esta planta, en todas las muestras se encontró Cryptosporidium. Entonces, tenemos un problema. Muestra a ver si alcanzo a mostrar lo de alimentos. Ya va a terminar. Esto no le elimina el ozono, puede servir para Giardia, pero no para Cryptosporidium ni Toxoplasma, y el mejor es ultravioleta. Y estoy hablando de eso. Voy a ver si les alcanzo a mostrar lo de los alimentos. Qué pena, una pregunta. Sí, ¿Qué tan costoso es el método que ustedes crearon? Es, digamos, ¿qué por decir posibilidades hay de implementarlo? algo, en una prueba con el método es como la mitad del precio, vale por decir algo 1,5 millones, 2 millones con el método 1623, pero con el método nuestro vale 500.000 pesos, o sea, menos, mucho menos. Gracias, doctor. Eh, la presencia de protozoos en niños, esto fue lo que terminamos el año pasado, y es lo que les digo, aquí es muy clarito. Si ustedes hacen solo la solución salina, ustedes ven Giardia, ven el blastocystis sin problema, pero no ven el Cryptosporidium. Pero si usted hace PCR, 10% de los niños en Armenia, o sea, ese pediatra que vino a decir que no existía en Colombia, está terriblemente equivocado. Y pues de nuevo, eso es un llamado a ustedes, a ustedes para que sean críticos con la información, la necesidad de hacer investigación, porque si no se hace, pues nunca van a ver esto. Esto es tan increíble que el mismo Juan David, aquí de nuevo, él hizo un estudio en Colombia, esto salió el año pasado. Esto lo sacamos nosotros y él lo sacó al mismo tiempo. O sea, él lo hizo aparte, él lo hizo en Popayán. Encontró exactamente lo mismo. 10% de Cryptosporidium en Popayán. Entonces, es para llamar, vea que es muy diferente a lo que les mostré en el estudio
que hicieron en regiones, pero no en ciudades. Y allá solamente, además que no usaron la parte molecular, solamente hicieron el diagnóstico microscópico. Entonces, nosotros encontramos que ese criptosporidium pues está relacionado con las condiciones de los restaurantes. Encontramos presencia del Cryptosporidium, ahí ustedes ven en el agua para jugo, o sea, está más relacionado con todo lo que tenga que ver con el agua, agua de la llave, agua para jugos, pepino, superficies vivas. O sea, encontramos 3,8% de Cryptosporidium en restaurantes. Sin embargo, nosotros hicimos más análisis. Los niños Cryptosporidium más incluso que en el restaurante es en las casas. Y en las casas está relacionado con que usen, laven el agua el agua de las todos los alimentos, pues los vegetales, las frutas, si esos vegetales, esas frutas, antes de consumirlas, se lavan con agua hervida, se reduce la presencia de criptosporidium. Bueno, muchachos, no sé qué pesar tener que hacer esto así tan rápido, tanto tema. Yo creo sobre todo que vean la importancia. Ojalá a algunos les guste, ya saben, a partir del otro semestre pueden ser parte de la línea de profundización que tenemos en parasitología molecular y pues como se dan cuenta, blastocisis tiene mucho por trabajar porque produce alergias, por ejemplo, eso no se sabe. Mejorar Sporidium, ese es otro tema muy importante. Entonces, pues ojalá muchos de ustedes quisieran trabajar esto. Hay mucho por investigar. En la práctica médica, como ven, lo van a encontrar y tienen que conocer bien cuándo tratar, cuándo no tratar, porque a veces se hace más daño por tratar cuando no se debe hacer. Entonces, tienen que saber muy bien todo lo que es la parte del diagnóstico, cómo hacer un buen diagnóstico. Entonces, muy importante, ojalá esto los motive a que cuando vean todas las técnicas de diagnóstico, pues entiendan muy bien cómo se hacen. Y yo los invito, y esa es una oportunidad que tienen cuando están conmigo en la línea, o cuando hacen rotaciones de internado. Un médico en el laboratorio es muy importante para entender cómo se hacen las pruebas y ustedes luego interpretarlas adecuadamente. Si uno no entiende cómo se hace, pues va a ser muy difícil hacer un diagnóstico, un tratamiento adecuado. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, no sé cómo les terminó de ir, si no hubo ya más interrupciones con esta red. De todas maneras, yo no sé, me estaban pidiendo la clase, por eso ya la subí, está en el YouTube, canal YouTube de Jepamol. Lo pongo igual, el enlace está en la página del aula virtual. Eh, y pues yo creo que si no tienen más, pues podemos terminar. Listo, no hay preguntas ahí, no veo preguntas en el chat. Entonces, bueno, muchachos, nos vemos ya, yo creo, nos vemos la semana próxima, es la última clase de conmigo, que es de serpiente, pues mordeduras por animales. Esa también ha venido cambiando mucho con los años y hablamos mucho más de unos que antes no hablaba, algunos insectos que pueden producir accidentes. Bueno, no sé, no hay más preguntas, entonces nos vemos la otra semana. ¿Listo? ¿Ya? Chao. Nos vemos.